3.6 metros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La ecuación de continuidad y la ecuación de Manning, ¿ya? ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Que el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿no? Si de esa ecuación despejamos lo que es el caudal, entonces, por lo que es la velocidad, obtenemos la siguiente relación, que la velocidad va a ser igual al caudal dividido entre el área. De la ecuación de Manning tenemos que la velocidad es igual a 1 dividido entre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico por la pendiente del canal elevado a la 1/2. ¿Ya? Seguimos. El área, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular ahora? Esa área. No tenemos que ver las figuras que tenemos por aquí. Ahí estos ya son capísimos para poder calcular el área de esa figura, ¿ya? En este caso hemos tomado lo siguiente. Fíjense, nos dicen 3.6 por 2. Entonces estamos tomando toda esta distancia por esta distancia horizontal, ¿no? Es decir, este pequeño rectángulo, 3.6 por 2. Nos va a faltar este triángulo, más o menos se forma por acá, y este pequeño rectángulo, ¿ya? Más, nos dicen 1/2 por 2 por 2. Les hablaba de un triángulo por aquí, más o menos que se encuentra por aquí. Un medio de la base por la altura. ¿Cuánto va a ser la base de este triángulo? Fíjense que aquí tenemos 4 menos 2, 2, ¿no? ¿Y su altura? ¿Cuánto será? 3.6 menos 1.6, 2, ¿no? Por eso nos indican que el área de ese pequeño triángulo va a ser un medio de 2 por 2, más lo que nos falta, ¿no? El otro rectángulo que tenemos por acá. La base que va a ser 2 metros, 4 menos 2, 2 metros por 1.6, ¿ya? Entonces de ahí extraemos lo que es el área, ¿no? El área entonces en total nos da 12.4 metros cuadrados, ya que ustedes lo van a verificar, ¿no? Posteriormente calculamos lo que es el radio hidráulico, y el radio hidráulico no es nada menos que el área entre el perímetro mojado, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular ahora este perímetro? Ustedes saben mejor que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Esto lo han visto en álgebra, ¿ya? Entonces vamos sumando. Tenemos 4 más 3.6. O desde aquí comenzaremos. 1.6 más 4 más 3.6 más 2 y más este lado que no lo tenemos, que no lo conocemos, ¿no? Pero lo podemos calcular utilizando el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan, no? El teorema de Pitágoras nos decía la diagonal o la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, ¿ya? Y en este caso ya sabemos cuántos son sus catetos, ¿no? Ya lo habíamos visto incluso en el área, es 2 y 2. Entonces será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso va a ser la longitud de este lado diagonal, ¿ya? Listo, con eso calculamos lo que es el perímetro, ¿no? Y el perímetro nos da como resultado 75.2 metros, ¿ya? Con eso calculamos lo que es el radio hidráulico, ¿no? Les decía, es el área dividido entre el perímetro mojado. El área, ¿cuánto nos da? Fíjense, nos da como resultado 12.4 metros cuadrados. Y el perímetro nos da como resultado 75.2 metros. Reemplazamos esos dos valores, hacemos cálculos
Y al final obtenemos que el radio hidráulico había sido 0.165 metros, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a identificar qué ecuaciones vamos a utilizar, ¿no? Utilizamos la ecuación de la continuidad y usamos la ecuación de Manning. La ecuación de continuidad nos decía que el caudal es igual a velocidad por área, ¿no? De esa relación nosotros despejamos la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual al caudal dividido entre el área. Pero esa misma velocidad, utilizando la ecuación de Manning, iguales a 1 entre n por el radio hidráulico por la pendiente del canal, ¿no? Primero calculamos el área. Decían ustedes, son más capos para calcular áreas incluso más complicadas que esta, ¿no? Entonces, calculamos esa área. Posteriormente calculamos el radio hidráulico, que es el área dividida entre el perímetro. ¿Cómo vamos a calcular ese perímetro? Pues es la suma de todos los lados. Y les decía que este lado diagonal lo van a calcular utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Que es la suma de sus catetos de este pequeño triángulo que se forma por aquí. Y eso es, ¿no? La raíz cuadrada de los catetos elevado al cuadrado. Nuevamente calculamos el perímetro, lo reemplazamos en la fórmula del radio hidráulico y con eso obtenemos ese valor. Con eso vamos a calcular entonces la pendiente, ¿ya? Entonces decimos, tenemos esta relación por acá. Nos dicen el caudal dividido entre el área. Ya. Y eso, ¿cuánto vale el caudal? Vale 30 metros cúbicos por segundo, ¿no? ¿Cuánto vale el área? Lo hemos calculado igual. Vale 12.4 metros cuadrados. 1 dividido entre n. ¿Cuánto vale n? Vale 0.013. Es un valor que nosotros estamos adoptando, lo pueden determinar mediante tablas, ¿no? Por la ecuación me decía por el radio hidráulico. ¿Cuánto es el radio hidráulico? 0.165 elevado a la 2 tercios y por las 5 unidades, ¿no? La pendiente elevado a la 1 medio, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar esa pendiente, ¿no? Entonces, este 0.013 que está dividiendo, pasar a multiplicar, este 0.165 elevado a la 2 tercios, pasará a dividir. Y para que podamos despejar esta pendiente, que también son capísimas en despejar variables, solamente lo elevamos al cuadrado, ambos términos de la igualdad, ¿no? Lo elevamos tanto a la izquierda al cuadrado como a la derecha al cuadrado. Y de ahí obtenemos la pendiente, que en este caso nos está dando 0.00746 por metro de longitud. En el ejercicio nos pedían por kilómetro de longitud, entonces hacemos cálculos, ya saben convertir, el kilómetro tiene 1000 metros, ¿no? Entonces ya hacemos ese cambio, entonces esto vale 0.746 por kilómetro de longitud, ¿ya? Entonces, una vez calculado el radio hidráulico, el área, el perímetro, nos vamos a esta ecuación, ¿no? El caudal dividido entre el área es igual a 1 dividido entre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico y por la pendiente. El caudal lo tenemos de dato, ¿no? Está en el ejercicio. 30 metros cúbicos por segundo. El área lo hemos calculado anteriormente, ¿ven? ¿Qué más necesitamos? El coeficiente de Manning, que les decía que lo podemos obtener por tablas o vamos a adoptar un valor. ¿Qué más necesitamos? El radio hidráulico, que en este caso es 0.165. Y la pendiente, que es la 5,
¿no? Entonces, de toda esa expresión despejamos la pendiente y al final nos va a dar por metros de longitud. Pero en el ejercicio nos indicaban por kilómetro de longitud. Entonces hacemos una conversión, sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿no? Entonces de ahí obtenemos ese resultado, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Ya, entonces nos iremos ahora a otro tema, lo que les mencionaba, ¿no? Lo que es la protección de taludes, o la protección contra la erosión. Ya, vamos a ver lo que es una introducción, los mecanismos de erosión, la erosión de las partículas, la falla por deslizamiento, la falla por depresiones, ¿no? La clasificación de los revestimientos rígidos y flexibles, y además un ejemplo, ¿ya? Empezaremos con la introducción y los mecanismos de erosión, ¿no? Ya, fíjense que uno de los riesgos de construir una carretera cercana a un río o uno de los bordes de un canal es la erosión del terreno provocada por el flujo de agua. Si se quiere prevenir efectos de erosión, ¿ya?, se debe anticipar la construcción de obras de protección en las márgenes de los ríos, ¿no? La cantidad y el tipo de protección dependerán del lugar adecuado. Además, nos indican que la estabilidad de un canal es esencial, ya, para el diseño de cualquier estructura en un río, ¿no? La identificación de la erosión en las márgenes de un canal y la subsecuente necesidad de la estabilización del canal son llevadas a cabo de mejor forma a través de observaciones, ¿ya? Se disponen de métodos analíticos para la evaluación en la estabilidad de canales, ¿no? Sin embargo, estos deben ser utilizados solo para confirmar las observaciones realizadas o en casos donde los datos de observación son escasos. Además, las observaciones proveen las ideas más claras del potencial de erosión. Las observaciones pueden basarse en información de carácter histórico o en las condiciones del sitio, ¿ya? Entonces, uno de los riesgos de construir una carretera, ¿no?, cercano a un río o uno de los bordes de un canal es la erosión del terreno provocada por el flujo del agua. Ahora, si se quiere prevenir efectos de erosión, se debe anticipar, ¿ya?, la construcción de obras de protección en las márgenes de los ríos. La cantidad y el tipo de protección dependerán del lugar adecuado. La estabilización de un canal no es esencial para el diseño de cualquier estructura en un río, ¿ya? La identificación de la erosión en las márgenes de un canal y la subsecuente necesidad de la estabilización del canal son llevadas a cabo de mejor forma a través de observaciones. Se disponen de métodos analíticos para la evaluación de la estabilidad de canales, ¿no? Sin embargo, estos deben ser utilizados solo para confirmar las observaciones realizadas o en casos donde los datos de observación son escasos. Ahora, las observaciones proveen las ideas más claras del potencial de erosión. Pueden basarse en información de carácter histórico o en las condiciones del sitio, ¿ya?
fotografías aéreas, mapas antiguos, notas de las inspecciones, ¿no? Archivos de diseño, datos de medición de caudales en el río, encuestas a pobladores del lugar, pueden proveer información de los cambios y comportamiento de los canales a través del tiempo. Además, las condiciones actuales del sitio pueden ser utilizadas para evaluar la estabilidad del río, ¿no? Aún así, cuando la información histórica indica que el canal ha sido relativamente estable en el pasado, las condiciones locales pueden indicar inestabilidades más recientes, ¿no? Las relaciones hidráulicas para la evaluación de la estabilidad de canales están basadas en el análisis de los materiales del sitio, ¿ya? Y la capacidad de estos para resistir las fuerzas erosivas, ¿no? Producidas por una descarga de diseño dada, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serán los mecanismos de erosión y tipos de falla del enrocado? Vamos a comenzar con el RIP-RAP, ¿no? Previo al diseño de un esquema de estabilización del canal, fíjense, es importante tener conocimiento de los mecanismos, ¿ya?, comunes de erosión y los tipos de falla del enrocado. Las causas o el manejo de las fuerzas, ¿no?, por detrás de los procesos de erosión. Un reconocimiento inadecuado, ¿ya?, de los procesos potenciales de erosión, ¿no?, en un sitio en particular pueden llevar a la falla del revestimiento, ¿ya? En la actualidad se han identificado muchas de las causas de la erosión y fallas del enrocado, ¿no? Algunas de las más comunes son la abrasión, el flujo del agua, la acción de remolinos, la aceleración del flujo, el flujo permanente, los congelamientos, las acciones humanas en las márgenes, el hielo, la precipitación, el oleaje, la erosión al pie del canal y flujos subterráneos, ¿ya? Sin embargo, es más probable una combinación de mecanismos, ¿no?, que causen la erosión de las márgenes y las fallas del enrocado. El mecanismo o causa particular es usualmente difícil de determinar, ¿ya? Entonces, en los mecanismos de erosión y tipos de falla del enrocado nos dicen lo siguiente, ¿no?, que previo al diseño de un esquema de estabilización del canal, es importante tener conocimiento de los mecanismos comunes de erosión, ¿ya?, y los tipos de falla del enrocado, ¿no?, las causas o el manejo de las fuerzas por detrás de los procesos de erosión. Un reconocimiento inadecuado de los procesos potenciales de erosión en un sitio particular pueden llevar a la falla del revestimiento, ¿ya? Ahora, en la actualidad se han identificado muchas de las causas de la erosión, ¿no?, y fallas del enrocado. Algunas de las más comunes son la abrasión, el flujo de agua, la acción de remolinos, la aceleración del flujo, el flujo permanente, los congelamientos, las acciones humanas en las márgenes, hielo, precipitación, oleaje, erosión al pie del canal y flujos subterráneos, ¿no? Sin embargo, es más probable una combinación, ya, de mecanismos que causan la erosión de las márgenes y las fallas del enrocado. El mecanismo o causa particular es usualmente difícil de determinar. ¿Listo? Seguimos entonces. Ahí les muestro un ejemplo de los mecanismos RIP-RAP, ¿no? Más o menos de esa forma es como tiene este diseño, ¿ya?
seguimos con los mecanismos de erosión riprap, ¿no? Fíjense que las fallas del riprap se pueden clasificar de mejor forma por el tipo de falla, ¿ya? Blodgett, ¿no?, ha identificado los tipos de fallas típicas del enrocados como ser la siguiente, ¿ya? Tenemos la erosión de la partícula, la falla por deslizamiento, las depresiones modificadas, las depresiones slam, ¿no? Ahora sí nos iremos a otro punto, que son la erosión de las partículas y la falla por deslizamiento, ¿ya? Ahí tenemos la erosión de las partículas. Fíjense que es el mecanismo de erosión más frecuente, ocasionado cuando la fuerza atractiva, ¿no?, ejercida por el flujo de agua excede la capacidad de resistencia del material de las márgenes. Además, si las piedras desplazadas no son transportadas desde el área erosionada, se van a acumular pequeños montones de roca a lo largo del lecho del canal. Estos montículos de piedras, ¿no?, van a causar la concentración de flujo a lo largo de las márgenes, ¿ya?, resultando una erosión que se va extendiendo sobre estas márgenes del río. La erosión de partículas, ¿no?, puede iniciarse por abrasión, repercusiones del flujo de agua, remolinos, aceleración local del flujo, congelamientos, hielo, ¿no?, o erosión al pie del canal, ¿ya? Las probables causas de la erosión por partículas son las siguientes, ¿no? Son el tamaño de las piedras no es suficientemente grande. Otro, algunas piedras removidas por acción de la abrasión. Otro, las pendientes de las márgenes tan pronunciadas que el ángulo de reposo del riprap es fácilmente excedido. La gradación muy uniforme del enrocado, ¿no? Entonces, la erosión de las partículas es el mecanismo de erosión más frecuente, ocasionado ya cuando la fuerza tractiva, ¿no?, ejercida por el flujo de agua excede la capacidad de resistencia del material de las márgenes. Además, si las piedras desplazadas no son transportadas desde el área erosionada, se acumularán pequeños montones de roca a lo largo del lecho del canal. Estos montículos de piedras, ¿no?, causan la concentración de flujo a lo largo de las márgenes, ¿ya?, resultando una erosión que se va extendiendo sobre estas márgenes del río. Ahora, la erosión de partículas puede iniciarse por abrasión, repercusiones del flujo de agua, remolinos, aceleración local del flujo, congelamientos, hielo o erosión al pie del canal, ¿no? Las probables causas de la erosión por partículas son las siguientes. El tamaño de las piedras no es lo suficientemente grande, algunas piedras removidas por acción de la abrasión, las pendientes de los márgenes tan pronunciados que el ángulo de reposo del riprap es fácilmente excedido. Finalmente, la gradación muy uniforme del enrocado. Ahí les muestro la falla por erosión de partículas, ¿no? Por acá tenemos las piedras muy grandes para ser transportadas, el lecho del canal, el enrocado riprap, el escarpado,
material de la base y el riprap. Esta es la falla por erosión de partículas, ¿no? Ahora nos iremos a la falla por deslizamiento, ¿ya? Una falla por deslizamiento, ¿no? Es una falla del enrocado causada por el movimiento de una masa de piedras respecto a un plano horizontal, separadas por una línea de falla, ¿ya? La fase inicial de la falla, ¿no?, por deslizamiento, comienza en roturas situadas en la parte superior de las márgenes del enrocado, que se extienden paralelas al canal, ¿ya? Mientras el deslizamiento progresa, ¿no?, la parte inferior del enrocado se separa de la parte superior como un cuerpo homogéneo. Como resultado de esto aparecerá un bulto en la base de las márgenes, ¿ya? Si el lecho del canal no está socavado, ¿no? El deslizamiento usualmente se inicia cuando el lecho del canal se socava y este material se acumula al pie de la capa del enrocado. Esto puede ser causado por la erosión de partículas del pie del material o algún otro mecanismo, el cual causa desplazamiento al pie del canal, ¿no? Seguimos con la falla por deslizamiento. Fíjense que cualquier otro mecanismo que podría ocasionar que la resistencia al corte o a lo largo de la interfaz entre la capa del enrocado y el material de la base sea reducido a un valor menor que el de la fuerza gravitacional, también puede ocasionar fallas por deslizamiento, ¿ya? Se han sugerido, ¿no?, que la presencia de una capa de filtro puede proporcionar un plano de falla potencial para la falla por deslizamiento. Ahora, las probables causas de estas fallas son las siguientes, nos dicen. 1. Las pendientes de las márgenes son muy pronunciadas. La presión de poros excesiva. Las pérdidas del material de fundación al pie del enrocado, causadas por la erosión, ¿ya? Ahí les muestro en la figura lo que es la falla por deslizamiento, ¿no? Por acá tenemos el lecho, el bulto, la línea de falla, el enrocado, el escarpado, nuevamente el enrocado y el material de la base, ¿ya? Nos iremos a otro punto, que son la falla por depresiones y la clasificación de los revestimientos. La falla por depresiones es slump. La falla por depresiones son movimientos rotacionales gravitacionales del material a lo largo de la superficie de ruptura que tiene una curva cóncava ascendente, ¿no? La causa de fallas ya por depresiones no se relaciona con la falla de corte del material base subadyacente, ¿ya?, que soporta el revestimiento de enrocado. La característica principal de este tipo de falla es el desplazamiento localizado del material de la base a lo largo de una superficie de deslizamiento, la cual usualmente es causada por exceso de presión de los poros que reduce la fricción a lo largo de una línea de falla en el material de la base.
Las causas probables para este tipo de falla son las siguientes, ¿no? El material de la base no homogéneo con capas de material impermeable que actúan como una línea de falla, ¿ya? A presión excesiva de poros, ¿no? Entonces, la falla por depresiones SLAM son las siguientes. La falla por depresiones son movimientos rotacionales, ¿ya? Gravitacionales del material a lo largo de la superficie de ruptura, que tiene una curva cóncava ascendente, ¿no? La causa de fallas por depresiones se relaciona con la falla de corte del material base subyacente que soporta el revestimiento de enrocado. La característica principal, ¿ya?, de este tipo de falla es el desplazamiento localizado del material de la base a lo largo de una superficie de deslizamiento, lo cual es causado por el exceso de presión de poros que reduce la fricción a lo largo de la línea de falla, ¿no?, en el material de la base. Las causas probables para este tipo de falla son las siguientes. El material de la base no homogéneo con capas de material impermeable que actúan como una línea de falla cuando está sujeto a presión excesiva de poros. Ahora la pendiente muy pronunciada del lado y fuerzas gravitacionales que exceden a las fuerzas de inercia del enrocado. Y el material de la base a lo largo de un plano de fricción. Ahí les muestro en la figura cómo es la falla por depresiones slump, ¿no? Tenemos por acá el lecho del canal, la roca desplazada y el material de la base, el enrocado, el escarpado, la zona de falla en el material de la base. Ahora seguiremos con la clasificación de los revestimientos, ¿ya? Debido al gran número, ¿no?, de materiales actualmente disponibles utilizados en la estabilización y protección de canales, sería útil clasificarlos en base a sus características y desempeño, ¿ya? Los revestimientos se clasifican como rígidos, por ejemplo, el concreto, ¿no?, y flexibles, por ejemplo, el enrocado, ¿ya? Además, los revestimientos flexibles se dividen en temporales y permanentes. Y los materiales de revestimiento pueden clasificarse en lo siguiente. La característica principal, ¿no?, de este tipo de falla es el desplazamiento localizado del material de la base, ¿ya?, a lo largo de una superficie de deslizamiento, ¿no?, lo cual usualmente es causada por exceso de presión de poros, ¿ya?, que reduce, ¿no?, la fricción a lo largo de una línea de falla en el material de la base. Entonces, las causas probables, ¿no?, para este tipo de falla son las siguientes. Los revestimientos rígidos, el concreto, el vaciado en el lugar, el concreto asfáltico puesto en el lugar, la mampostería de piedra, el suelo cemento, la combinación de mortero de cemento con piedra. Y estos son los materiales de revestimiento,
Entonces, debido al gran número de materiales actualmente disponibles utilizados en la estabilización y protección de canales, sería útil clasificarlos en base a sus características y desempeño. Los revestimientos se clasifican como rígidos, por ejemplo, el concreto, es decir, o los flexibles, que se dividen en temporales y permanentes. Los materiales de revestimiento suelen clasificarse en los siguientes: revestimientos rígidos, que son el concreto vaciado en el lugar, el concreto asfáltico puesto en el lugar, la mampostería de piedra, el suelo cemento, la combinación del mortero de cemento con piedra. Ahora, la característica principal de este tipo de falla es el desplazamiento localizado del material de la base a lo largo de una superficie de deslizamiento. ¿Ya? También otros tipos son los revestimientos flexibles. Entre ellos están los permanentes, el rocado, riprap, los gaviones, el revestimiento de vegetación, ¿no? La grava, los temporales, el suelo desnudo, las redes con paja, las redes sintéticas, la red de yute, el manto de fibras de madera, la fibra de vidrio, ¿ya? Entonces, entre los revestimientos flexibles están los permanentes, lo que estábamos viendo en el rocado regular, los gaviones, el revestimiento de vegetación y la grava. Entre los temporales está el suelo desnudo, las redes con paja, las redes sintéticas, la red de yute, el manto de fibras de madera y la fibra de vidrio. Ahora sí pasamos a otro punto, que son los revestimientos rígidos y flexibles, ¿no? Que son uno de los tipos de revestimiento. ¿Ya? Comenzaremos con los rígidos. Fíjense que los rígidos son útiles en zonas donde el flujo ejerce un esfuerzo de corte elevado o en condiciones donde no exista flujo uniforme, tales como las transiciones o los disipadores de energía. Este tipo de revestimiento es impermeable, ¿no? En áreas donde existen pérdidas de agua o infiltraciones del canal. A pesar de la naturaleza no erosionable, ¿ya?, de los revestimientos rígidos, han sido altamente susceptibles a fallar por inestabilidad estructural. Por ejemplo, los revestimientos de mampostería tienden a deteriorarse si la fundación es pobre. Ahora, una vez que los revestimientos rígidos se deterioran, tienden a ser destruidos por el flujo del canal. La principal causa de inestabilidad estructural es la excesiva presión de poros, ¿ya? ¿Qué pasa cuando los niveles de flujo en el canal descienden bruscamente? ¿No? Entonces, la inestabilidad de los lados del canal puede llevar a una presión elevada de poros y gradientes hidráulicos altos a lo largo de la superficie de los lados, ¿ya? Ahora, la construcción de revestimientos rígidos requiere equipos especializados y materiales costosos. Como consecuencia, el costo de canales revestidos rígidamente es alto, ¿no? Los revestimientos prefabricados pueden ser alternativas más económicas si las distancias de transporte no son grandes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los revestimientos
flexibles. Fíjense que el enrocado y la vegetación son revestimientos adecuados para las condiciones hidráulicas similares a las requeridas en revestimientos rígidos, debido a que los revestimientos flexibles son permeables. Estos requieren de protección en el suelo subyacente para prevenir fallas. Por ejemplo, se utiliza una capa de filtro en el enrocado para inhibir las tubificaciones en el suelo. Los revestimientos vegetales y temporales son adecuados para condiciones hidráulicas donde exista flujo uniforme y esfuerzos de corte moderados. En cambio, los revestimientos temporales proporcionan protección contra la erosión hasta que se establezca, ¿no?, la vegetación. ¿Ya? Seguimos. Y antes de irnos al ejemplo, ¿tienen alguna duda o consulta hasta ahí? Antes que me vaya yo a las preguntas. Ya. Asumiendo que no hay dudas ni consultas, nos iremos a las preguntas desde la anterior diapositiva, ¿ya? Que lo hemos visto también en la anterior clase. Ustedes me dirán qué tipos de flujos se presentan en canales abiertos. ¿Qué tipos de flujo se presentan en canales abiertos? ¿Cuáles habíamos visto el día miércoles? Eran varios, ¿no? Teníamos el flujo uniforme y permanente, eso lo recuerdo. Teníamos el flujo no uniforme, ¿ya? Teníamos el flujo laminar, pero también a su vez veíamos el flujo turbulento, ¿no? Todos estos tipos de flujos tenemos. ¿En qué consistía el flujo uniforme? ¿Se acuerdan en qué consistía el flujo uniforme? ¿Les hago el recuerdo? Ya. El flujo uniforme y permanente no comprendía dos condiciones de flujo: el permanente y el uniforme. El uniforme se refería a la condición según la cual la profundidad pendiente, velocidad y sección recta permanecen constantes en una longitud dada del canal. ¿En qué consistía ahora el flujo permanente? ¿En qué consiste el flujo permanente? Les hago el recuerdo, ¿ya? Les decía, el flujo permanente, no como se define para flujo en tuberías, se refiere a la condición según la cual las características de flujo en un punto no varían con el tiempo, ¿ya? Ahora, ¿en qué consistirá el flujo no uniforme? ¿En qué consistía el flujo no uniforme?
Ese flujo, ingeniera, ocurre cuando la profundidad del líquido varía a lo largo de la longitud del canal abierto. Puede ser permanente o no permanente. Ya, muy bien, Andrea. Justamente en eso consistía el flujo uniforme, cuando la profundidad del líquido varía a lo largo de la longitud del canal abierto. Por último, ¿en qué consistía el flujo laminar? Inge, muy buenos días. Buen día. Con respecto a la pregunta, lo que es el flujo laminar, en este caso nos habla de lo que son de los canales abiertos, en la cual nos dice que se le va a dar lo que es un valor respecto a lo que es en el número de Reynolds, que es de 2000 o también puede ser menores. También puede ser laminar en lo que es hasta 10,000, si no me equivoco, ingeniera. Muy bien, Jimena. No, justamente eso es lo que nos indicaban en el flujo laminar, que se dará para valores del número de Reynolds de 2000 o menores. Y esto podemos alcanzar hasta este número de Reynolds hasta 10,000. ¿Ya? Después habíamos visto lo que era el coeficiente de descarga, el caudal, ¿no? La pérdida de carga nos mostraba, la distribución vertical de la velocidad, la energía específica, la profundidad crítica. Ya. ¿En qué consistía la energía específica? ¿Qué nos decían acerca de la energía específica? Les hago recuerdo, ¿no? La energía específica se define ¿ya? Como la energía por unidad de peso con relación a la solera del canal, es decir, en la profundidad más la altura de la velocidad, ¿no? ¿Qué será la profundidad crítica? ¿Qué será la profundidad crítica? Les hago recuerdo, la profundidad crítica para un caudal unitario constante en un canal rectangular, ¿ya? Es aquella, ¿no? Para la cual la energía específica es mínima. Ya, entonces todo eso veíamos el día miércoles, ¿no? Y hoy hemos terminado viendo lo que es el ejemplo. Allí sí hemos empezado con otro tema, que era la protección contra la erosión. ¿Qué nos hablaban acerca de los mecanismos de erosión? Riprap. ¿En qué consistían estos mecanismos de erosión? Riprap. Bueno, como había mencionado que había que tener un conocimiento de los mecanismos comunes de erosión y los tipos de falla del enrocado. Ya. ¿Qué más? También había mencionado que, bueno, algunas de estas
fallas, podría decirse, por parte de la erosión, como algunas, las más comunes eran la abrasión, el flujo de agua, la acción de remolinos, aceleración de flujo, flujo permanente. Ya, muy bien, ¿no? Justamente esto es lo que nos mencionaban en los mecanismos de erosión. RIPRAP, primero veíamos lo que es la introducción y de ahí nos pasábamos a estos mecanismos. También nos mencionaban que se pueden clasificar de acuerdo a la forma o al tipo de falla. Estos eran la erosión de la partícula, la falla por deslizamiento, las depresiones modificadas y las depresiones SLAM. ¿Ya? ¿En qué consistía la erosión de la partícula? ¿En qué consistía la erosión de las partículas? No sé si el que es el más frecuente es la falla que se da con mayor frecuencia y es ocasionado cuando la fuerza atractiva que ejerce el agua excede la resistencia del material. Ya, muy bien. ¿Qué más? También que la erosión de las partículas puede iniciarse por abrasión y por las repercusiones del flujo del agua o de los remolinos, también debido al congelamiento. Muy bien, ¿no? Entonces, es el mecanismo de erosión más frecuente, ya ocasionado cuando la fuerza atractiva ejercida por el flujo de agua excede la capacidad de resistencia del material de los márgenes, ¿no? Las probables causas eran el tamaño de las piedras no era suficientemente grande, algunas piedras removidas por acción de la abrasión, las pendientes de los márgenes tan pronunciados que el ángulo de reposo es fácilmente excedido, la gradación muy uniforme del enrocado. ¿En qué consistía ahora la falla por desplazamiento? O por deslizamiento. Disculpa. ¿En qué consistía la falla por deslizamiento? Es una falla por deslizamiento, es una falla por enrocado causada por el movimiento de una masa de piedras respecto a un plano horizontal. Ya, ¿qué más? ¿Qué más nos hablan acerca de las fallas por deslizamiento? Buenos días, ingeniera. Las probables causas son las pendientes de los márgenes son muy pronunciados, presiones de poros excesivos y pérdidas de materiales de fundamentos de piel en carne causados por la erosión. Ya, muy bien. Entonces, justamente, esta falla por deslizamiento es una falla del enrocado causada por el movimiento de una masa de piedras respecto a un plano horizontal, separadas por una línea de falla. Las posibles causas son las que nos dijo su compañero, ¿no? La pendiente de las márgenes pronunciadas, presión de poros excesiva, las pérdidas del material de fundación al pie del enrocado causadas por la erosión. Y ahí nos mostraban el gráfico de cómo es esta falla por deslizamiento. ¿En qué consistía la falla por depresiones? ¿En qué consistirá la falla por depresiones?
Ingeniero, lo que es con respecto a lo que es en las fallas por las depresiones, nos dice que también pueden ser por los que son los movimientos rotacionales, tanto como gravitacionales, lo que respecta a lo del material. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más nos hablaban acerca de esta falla por depresiones? La denominada falla Slump. También nos dice, ingeniero, que también puede ser con las relaciones de la falla, lo que es del corte del material, que es de la base, en la cual es donde lo que soporta lo que es el revestimiento del enrocado. Ya. Justamente entonces lo que nos indica su compañero es cierto, ¿no? La falla por depresiones son movimientos rotacionales, gravitacionales del material a lo largo de la superficie de ruptura que tiene una curva cóncava ascendente. Las causas son el material de la base no homogéneo con capas de material impermeable que actúan como una línea de falla cuando está sujeto a presión excesiva de poros. Ya la pendiente muy pronunciada, ¿no?, del lado, y fuerzas gravitacionales que exceden las fuerzas de inercia del enrocado, y el material de la base a lo largo de un plano de fricción. ¿Cuál es la clasificación de los revestimientos? ¿En qué se clasificarán los revestimientos? Ingeniero, se clasifican en rígidos y flexibles. Ya, muy bien. Esa es la más grande clasificación. Los rígidos y los flexibles. Ya. ¿Qué más? Además de ser rígidos y flexibles, ¿cuál más es su clasificación? Tanto lo que es en el revestimiento flexible, como lo había mencionado mi compañero, dentro de eso se encuentra tanto lo que es el revestimiento de vegetación, los permanentes, lo que es el enrocado, Ya. y la grava. También se encuentra lo que son las temporadas, la fibra del vidrio, la red de yute, redes con paja, Ya. y Ya. Está muy bien, Jimena, ¿no? Tenemos, como nos decía su compañera al principio, rígidos y flexibles. Como nos decía su compañera, tenemos entre los rígidos el concreto vaciado en el lugar, el concreto asfáltico, la mampostería de piedra, suelo cemento, la combinación de mortero de cemento con piedra. Además, teníamos los revestimientos flexibles que se clasificaban en permanentes, el enrocado riprap, los gaviones, los revestimientos de vegetación, la grava, ¿no? Entre los temporales teníamos el suelo desnudo, las redes con paja, las redes sintéticas, la red de yute, el manto de fibras de madera y la fibra de vidrio. ¿En qué consistían ahora los revestimientos rígidos?
¿En qué consisten los revestimientos rígidos? Con respecto a la pregunta, también nos dice de que pueden ser útiles en lo que respecta en las zonas donde el flujo puede, sí, ejerce, ¿no?, un esfuerzo de corte elevado. También consta lo que son las condiciones donde no puede existir lo que es un flujo uniforme. Este tipo de revestimiento que nos habla nos dice que es impermeable en donde son las áreas donde existen lo que son las pérdidas de agua o también lo que son las infiltraciones del canal o de un canal. Ya, muy bien, ¿no? Entonces los revestimientos rígidos, ya nos decían, son útiles en zonas donde el flujo ejerce un esfuerzo de corte elevado, en condiciones donde no exista flujo uniforme, tales como las transiciones o en disipadores de energía, ¿no? A pesar de la naturaleza de los revestimientos rígidos, han sido altamente susceptibles a fallar por inestabilidad estructural. La principal causa de esta inestabilidad es la excesiva presión de poros, ¿ya? ¿Qué pasa cuando los niveles de flujo en el canal descienden bruscamente? ¿Ya? Eso nos hablaban acerca de los revestimientos rígidos. Y además que la construcción requiere equipos especializados y materiales costosos. ¿En qué consistirán ahora los revestimientos flexibles? Había mencionado un poco del enrocado y la vegetación, que son revestimientos adecuados para condiciones hidráulicas. Y bueno, estos revestimientos flexibles son permeables, entonces esto requiere de protección. Eso estaba un poco en revestimientos flexibles. Ya, muy bien, Gonzalo, ¿no? El enrocado y la vegetación son revestimientos adecuados para las condiciones hidráulicas similares a las requeridas en revestimientos rígidos, ¿ya? Los revestimientos vegetales y temporales, decimos, son adecuados para condiciones hidráulicas donde exista flujo uniforme y esfuerzos de corte moderados, ¿no? Los temporales proporcionan protección contra la erosión hasta que se establezca la vegetación, ¿no? A eso nos referíamos con los revestimientos flexibles. Ya. El ejemplo lo vamos a dejar para el día martes de la siguiente semana. Les estoy dejando un ejercicio extra para que ustedes lo resuelvan, los que quieran, ya saben que no es obligatorio, ¿no? Pero es por puntos extra. El mismo ejercicio que acabamos de resolver el día de hoy, ¿no? Por el canal de hormigón mostrado en la figura circula un caudal, esta vez de 32 metros cúbicos por segundo. Nos piden lo mismo, determinar la caída de la solera del canal por kilómetro de longitud. También se los he modificado las dimensiones de este canal, ¿no? Esta D en este caso vale 4.6 metros, C 3 metros, A 6 metros y B 2.6 metros, ¿no? Todo eso sigue siendo lo mismo. El coeficiente de Manning lo van a utilizar con el mismo valor, ¿ya? Vamos a asumir que este coeficiente de Manning sea igual a 0.013, el mismo valor que hemos utilizado en este ejercicio, ¿ya? 0.013.
13. ¿No? Y con eso tienen que hallar la caída de la solera. Ya saben, primero plantean la ecuación de continuidad, la ecuación de Manning, posteriormente calculan el área, el radio hidráulico, el perímetro. Con el perímetro y el área calculan el radio hidráulico, con eso pueden calcular la pendiente. Primero les va a dar por metro de longitud. Al final ustedes lo convierten a kilómetro de longitud. ¿Listo? No sé si hay alguna duda o consulta hasta ahí. Ya. Asumo que no hay dudas y consultas entonces. Para la siguiente semana, chicos, antes de que me vayan, van a ir pensando, ya, porque la siguiente semana ya es la tercera semana de clases, ¿no? Nuevamente el tiempo avanza rápidamente. Entonces, para la siguiente semana vayan pensando, yo asumo que se van a mantener los grupos, de igual forma me lo van a hacer saber nuevamente, ¿ya? Con qué grupos van a defender su proyecto, quiénes van a conformar el grupo, si es que lo van a hacer de forma individual, como ya lo habían hecho en los anteriores ciclos, o no. Una cosa más, van a ir pensando qué tema van a realizar su investigación y su exposición. Por ejemplo, por decirles, el grupo de Jimena puede escoger el tema de la protección contra la erosión. Entonces ustedes profundizarán más acerca de ese tema, investigarán más acerca de ese tema, van a realizar un informe y les voy a dar los parámetros, cómo tienen que realizar su informe y también realizarán sus diapositivas, ¿ya? Entonces, como les había dicho al principio de este ciclo, este proyecto no va a ser tan complicado, solamente va a consistir en una investigación que van a realizar ustedes acerca de un tema que elijan ustedes, ¿ya? Esos temas que pueden elegir van a ser desde lo que hemos visto en el segundo ciclo, pero ya no lo que son las presas de tierra ni las presas de gravedad, ¿no? Nos vamos a ir ya a sus obras accesorias de las presas. Es decir, pueden elegir los vertederos, los aliviaderos, la disipación de la energía, lo que habíamos visto, los métodos para calcular caudales, entre otros, ¿no? Los canales, o los mismos temas que estamos viendo ahora. Ya hasta los últimos que veamos la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana hasta el día viernes vamos a tener el avance y hasta el 14 de mayo. El día 18 de mayo vamos a comenzar con las defensas, ¿no? Entonces vayan pensando qué tema van a elegir, sus grupos, o si van a seguir exponiendo de forma individual, dependiendo de ustedes, ¿no? Eso me lo hacen saber, ¿ya? Hasta el día miércoles de la siguiente semana, hasta el día 12 de mayo, donde me van a mandar ahora su nómina de grupo con el tema que van a exponer. Lo van a mandar al grupo principal, ya no me lo van a mandar de forma personal. Al grupo de gestión técnica, ¿verdad? Ahí me lo envían. De acuerdo a eso, los demás grupos ya van a saber que ya hay un tema elegido. Por decirles, canales. Ya les decía el grupo de Jimena, digamos que elige el tema de canales. Y entonces ese tema ya está cerrado. Otro grupo ya no va a poder elegir ese tema. Entonces van a elegir otro tema, ¿ya? Entonces me lo van mandando hasta el día miércoles, su nómina y su tema. Y de acuerdo a eso les voy a dar la fecha en la que ustedes van a defender su proyecto, ¿ya?
No sé si hay alguna duda o consulta. Hasta ahí. Cualquier capítulo de vertederos, ¿no, Miguel? Cualquier capítulo que hemos visto, de excepción de las presas de tierra. Sí, excepción de las presas de tierra. Nada más. Pueden elegir también las presas de hormigón. Ya, porque ese tema ya lo hemos visto bastante. El primer y el segundo ciclo, ¿no? Entonces, a excepción de las presas de tierra, pueden elegir todos los demás temas que hemos visto hasta el día de hoy y que vamos a ver la siguiente semana también. ¿Ya? Con eso entonces nos veríamos el día martes de la siguiente semana. ¿Tienen alguna duda o consulta más hasta ahí? Ya. Entonces nos vemos el día martes. Hasta luego, chicos. Se cuiden. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Solo ingeniero.